bonito pero duro desafío por delante. Mi querido amigo Fausto me pidió que comentara o hiciera una exposición sobre los carteles duros y el combate a aquellos que tienen las características de ser transfronterizos, y me dijo, por favor, Enrique, habla del caso Farmacia. Pero me puso una disyuntiva imposible porque el caso Farmacia no es transfronterizo. Así que voy a explicar el caso Farmacia, porque es lo que quiere Fausto y hay que complacer a quien uno lo invita. Pero también voy a hablar de un caso transfronterizo que hubo en Chile que es muy interesante, porque seguramente ese tipo de casos van a empezar a ser vistos por la autoridad aquí de Ecuador. Dentro de la política y el derecho a la competencia, que fundamentalmente se plasma o se materializa en una ley de competencia, que es lo que acaba de aprobar en octubre del año pasado Ecuador, dentro de esa ley, una parte yo creo que central es la política de persecución de carteles, que no se explicita en la ley de competencia, es algo que se va dando con el tiempo, a medida que la autoridad, en este caso la superintendencia, vaya actuando, vaya persiguiendo conducta, etcétera, se va a ir dando cuenta que lo más importante, porque lo más gravoso para una economía de mercado son los carteles, necesariamente las agencias van enfocando buena parte y destinando buena parte de sus recursos humanos y materiales a perseguir los carteles. Y desde ese punto de vista, dentro de los carteles, desde mi punto de vista hay 4 elementos que son claves. Primero, cómo se define el cartel o colusión en la ley. Ya vamos a ver por qué. En segundo, qué tipo de facultades se le otorga a la agencia o a la autoridad para perseguir a quienes incurren en estas conductas. En tercer lugar, la experiencia de los últimos años a nivel mundial, yo diría de los últimos 20 años, ha demostrado que es absolutamente indispensable que los países y los sistemas de libre competencia cuenten con sistemas de inmunidad y clemencia, que ya vamos a explicar de qué se trata eso. Y por último, también es clave en la política de persecución de carteles el tema del estándar de convicción, es decir, qué grado de convicción es el que se exige a la autoridad para condenar a quien participa ante un cartel. Y eso se relaciona, por supuesto, con la prueba que debe aportar la autoridad para acreditar que se produjo esta conducta, prueba que es extraordinariamente difícil de recabar y recolectar, porque, como lo dijo mi antecesor, los carteles y las colusiones en general son acuerdos secretos y confidenciales entre firmas. Eso en relación al tema más macro general sobre la política de persecución de carteles. En relación al tema del cartel transfronterizo, por lo menos la experiencia que ha tenido Chile en esto es que, aparte de todos los problemas probatorios propios que presenta un caso de cartel, de las dificultades de persecución, de investigación, de recolección de pruebas, del estándar de convicción, en el caso de los carteles transfronterizos se agregan otros elementos que son muy determinantes a la hora de poder sancionar un cartel de esas características, y que dice relación con la jurisdicción. En general estamos hablando aquí de conductas que se ejecutan fuera del territorio del país en el que se producen los efectos, y por lo tanto esos problemas o va a traer siempre problemas de excepciones o alegaciones de las empresas de falta de jurisdicción o competencia. En segundo lugar, podría haberse envuelto temas de prescripción, especialmente si no hay antecedentes probatorios que acrediten que la conducta ha continuado ejecutándose durante un cierto curso de tiempo. Cosa juzgada, es decir, ya me juzgaron y condenaron en otro país, ¿por qué me van a juzgar y condenar de nuevo por la misma conducta en este país? Y por último, el tema de cuánto valen las pruebas cuando se confiesa por uno de los partícipes del cartel en relación al resto de los partícipes. Vamos a la política de persecución de carteles muy rápido aquí. En Chile yo diría que han habido 2 leyes sustantivas en relación a esto, dictadas en los últimos 10 años. El año 2013 dictó la ley 19.911, cuyo principal objetivo fue crear un tribunal de justicia dedicado exclusivamente a temas de competencia, junto con la Fiscalía Económica, que es la que investiga los casos de competencia.
Y aquí digo que hay avance y retroceso en relación con la política de persecución de carteles, porque la creación del tribunal fue un gran avance, pero la tipificación de la conducta de colusión, creo, en mi opinión, fue un retroceso. Yo voy a explicar por qué más adelante. Y el año 2009 se dictó la última ley en la materia, en la que claramente hay significativo avance en la política de persecución de carteles, por cuanto en Chile se aprobó un programa de inmunidad y clemencia y se otorgaron facultades denominadas intrusivas a la Fiscalía Nacional Económica para que pueda recabar pruebas directas de la ocurrencia de un cartel. Esto ya un poco lo repetí. Vamos las materias que van determinando la lucha contra los carteles son las que acabo de denunciar. Vamos a ir a la primera de ellas, que es el tipo de colusión. Cómo está tipificada o tipificado el cartel en la ley. Voy a poner el caso de Chile para que podamos evaluar la importancia que tiene esto, que no es baladí, no es menor. Hasta el año 2009, en Chile esta era la definición de lo que era un cartel, o podría ser asimilado a cartel. Desde mi punto de vista tenía dos defectos esa definición en la ley. En primer lugar, no restringía a la colusión a los acuerdos horizontales, por cuanto decía que cualquier acuerdo expreso tácito entre agentes económicos. Por lo tanto, también caen dentro de la definición los acuerdos celebrados entre agentes económicos que se encuentran en distintas etapas de la cadena productiva. Y en segundo lugar, exigía esa definición que los agentes económicos que llegaran a este acuerdo sobre precios, cuotas de mercado, producción, etc., tenían que abusar del acuerdo. Es decir, introducir una especie de regla de la razón para la colusión. Y era natural que así se fuera, porque como era una norma amplia que englobaba no solamente los acuerdos horizontales, sino que también los verticales, se exigía la prueba de los efectos nocivos en el mercado. El texto actual difiere del anterior en el sentido de que limita o se crea un tipo especial para el cartel desde el momento en que se sancionan solamente los acuerdos expresos o tácitos de las prácticas concertadas entre competidores. Estamos hablando de agentes económicos que están en el mismo nivel de la cadena productiva. Se elimina el requisito de que la agencia o el acusador tenga que acreditar que los agentes económicos que incurrieron en este acuerdo tienen que además probar el abuso. Simplemente ahora lo que hay que probar es que el acuerdo les confirió poder de mercado. Es decir, lo que está señalando esta norma es que el acuerdo tiene que celebrarse entre entidades, empresas que tengan un cierto peso en la economía. Es decir, si estamos hablando de un acuerdo entre dos abogados, como fue el caso que puso el profesor Menchaca hoy día, en un mercado que existen 10.000 abogados, ese acuerdo obviamente que es inocuo para afectar la competencia. A eso se refiere el requisito de que tienen que oferir por el mercado. ¿Por qué es importante esto de la definición de cartel en la ley? Voy a ir al año anterior. Claramente hasta el 2009 en Chile se estableció una regla de la razón para acreditar el cartel. Hoy día estamos a mitad de camino entre una regla per se y una regla de la razón. ¿Qué significa uno y otro? Regla per se significa que se castiga el acuerdo entre competidores que tenga por objeto fijar precios, limitar la producción, asignarse solo una cuota de mercado, boicotear la entrada de un competidor, excluir a otro o afectar el resultado de un proceso licitatorio, siempre sin necesidad de que la autoridad tenga que acreditar los efectos de dicho acuerdo en el mercado. Porque estadísticamente está demostrado que ese tipo de acuerdos producen ineficiencia y son dañinos para la sociedad. Es casi un asunto de política de persecución. Yo le ahorro toda la carga a la autoridad de probar los efectos del acuerdo, solo tiene que probar que se produjo el acuerdo. Y por lo tanto, no es relevante probar el mercado relevante, ni los efectos de la conducta, y las razones de eficiencia que puedan aducir la empresa por haber incurrido en ese acuerdo se restringen de manera considerable. Esa es una opción política. Yo quiero endurecer la práctica contra el cartel y por lo tanto lo más aconsejable es adoptar una regla per se.
Regla las razones del otro extremo. No solamente tengo que acreditar la conducta, es decir, el acuerdo, sino que también tengo que acreditar los efectos en el mercado, por lo tanto hay que entrar a toda la prueba del mercado relevante en el que se produjo la conducta, y además se admiten las razones de eficiencia que eventualmente puede haber tenido la empresa para haber incurrido en esa conducta. Y ahora último hay una regla intermedia que es la quick look, que en el fondo es, no hay que acreditar los efectos, pero se admiten las razones de eficiencia que pueden haber tenido las firmas para llegar a ese acuerdo que, insisto, estadísticamente la experiencia ha demostrado que casi siempre son nocivos para la competencia. Por lo tanto, el primer elemento de una política de persecución de carteles es establecer bien la regla conforme a la cual se define lo que es un cartel y los requisitos que va a tener que tener la autoridad que los persigue para acreditar. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile? Interpretando esta norma, al final ha señalado que tiene que acreditarse 3 variables para poder sancionar un cartel. Primero, que exista un acuerdo entre competidores, acuerdo en el sentido amplio de la palabra. Enviar un correo, por ejemplo, y contestar diciendo sí, eso ya es un acuerdo. No es necesario que esté celebrado por escritura pública. Las tratativas también pueden considerarse un acuerdo del derecho a la competencia. Ese acuerdo tiene que incidir en un elemento relevante de la competencia: precios, cantidades, cuotas, etc. Y tiene que tener, dice el tribunal, la aptitud objetiva para producir un resultado contra la competencia. Es decir, no es necesario probar que el acuerdo en cuestión produjo en los hechos, por ejemplo, un alza de precios, sino que tiene la aptitud de hacerlo. Veamos problemas prácticos con esto. La definición no es baladí, insisto. Hace 3 años en Chile hubo un caso en que 5 operadores turísticos se coludieron para subirle la comisión que le cobraban a un hotel muy lujoso en Chile. Le cobraban un 20% por su rol de intermediario. Los 5 se juntaron y dijeron: de aquí en adelante te vamos a cobrar un 25%. El caso se llevó al tribunal. Pero el tribunal, no obstante que se acreditó el acuerdo, es decir, se acreditó que los 5 operadores turísticos coordinaron sus acciones para subir de 20 al 25% sus comisiones ante el hotel, no obstante eso rechazó la acusación del fiscal porque consideró que respecto de ese hotel, esos operadores turísticos no tenían poder de mercado, por cuanto esos operadores turísticos representaban para el hotel un porcentaje muy menor de sus ventas. Si hubieran aplicado regla per se, aquí ese acuerdo habría sido sancionado. Ahora, posteriormente lo divertido es que la Corte Suprema revocó la decisión del tribunal, estableciendo los hechos una regla per se. Por lo tanto, esto tiene importancia fundamental, sobre todo por los agentes económicos. Cuando un agente económico ve este tipo de decisiones, no sabe si lo que está haciendo es lícito o ilícito. Por lo tanto, hay que ser extremadamente claro en eso. Segundo elemento muy vital en la lucha de la persecución de carteles, o en una política de persecución de carteles: las herramientas de persecución que tenga la autoridad. Los carteles hoy día se siguen celebrando. Mi antecesor decía que los empresarios siguen incurriendo en este tipo de conducta, increíblemente siguen habiendo corrupción. Pero también hay un grado mayor de conciencia de que esa es una conducta ilícita y que es perseguida por las autoridades de libre competencia. Y por lo tanto se deja cada vez menos rastro de la coordinación. Y por consiguiente, para que una autoridad de libre competencia sea exitosa en la persecución de los carteles, es indispensable que tenga las herramientas adecuadas para perseguirlo. Aquí me voy a meter un poco el caso farmacia. El caso farmacia en Chile estalló cuando no existían las herramientas duras de investigación, es decir, las facultades intrusivas de allanamiento, registro, interceptación de comunicación y desarrollamiento. Y la verdad, hay que decirlo, es un caso en que se dieron muchas cosas favorables. Es un caso que estalló a fines del año 2007. En Chile, 3 cadenas de farmacia controlan el 90% del mercado.
la mayor tiene un 40 y las otras dos, entre las dos tienen un 50. Y a fin del año 2007 hubo una alza notoria de más del 100% en algunos casos en muchos medicamentos que tenían las características de éticos y notorios, es decir, que se vendían con receta. Y por lo tanto la elasticidad de la demanda era muy baja porque el médico recetaba con nombre y apellido el medicamento. Y subieron el precio simultáneamente y en montos muy similares a estas tres cadenas, un grupo de medicamentos que tenían estas características. Y la Fiscalía inició una investigación sin tener estas facultades. Pero tuvo dos cosas que fueron extraordinariamente fortuitas. Primero, solicitó los correos electrónicos de los ejecutivos del área comercial de la farmacia en el periodo sospechoso que fue desde el mes de noviembre del 2007 a marzo del 2008. Y por supuesto que las farmacias borraron todos los correos, salvo una que entregó todos los correos, voluntariamente. Y se encontró evidencia en esos correos de la existencia de una práctica coordinada para subir esos precios a través de los laboratorios. Los laboratorios eran los que comunicaban las alzas de precios futuras a las otras empresas para que se coordinara el alza. Ese fue el primer caso, o el primer elemento que favoreció el caso. Y el segundo elemento que favoreció el caso fue que una vez que se terminó la investigación y el fiscal presentó su acusación en contra de las tres cadenas ante el tribunal, al poco tiempo una de esas cadenas confesó, sin existir programa de inmunidad y clemencia, sin delación compensada, confesó en el juicio y se llegó a un acuerdo conciliatorio con esa cadena, lo que obviamente produjo un gran revuelo público. Lo extraordinario del caso fue que las otras dos cadenas, no obstante la confesión de esta cadena, siguieron el caso adelante y tardó 3 o 4 años en resolverse. Ahora, ese caso que surgió, que se presentó al tribunal a fines del año 2008, la confesión vino a principios del año 2009, ayudó sustancialmente a que se aprobara la ley en virtud de la cual se entregaba una facultad a la Fiscalía. Esa es la importancia también de los grandes casos para la autoridad de competencia si quiere llevar, por ejemplo, a cabo reforma. Un buen caso con buena evidencia en un sector sensible de la población, el medicamento no puede ser más sensible, puede ayudar a obtener reformas regulatorias significativas. Y justo con la facultad inclusive en esa ley se aprobó un programa de inmunidad y clemencia que ya voy a explicar en qué. Vamos al programa de inmunidad y clemencia. El programa de inmunidad y clemencia es clave para perseguir adecuadamente los carteles porque lo que hace es introducir una variable que desestabiliza el cartel al incentivar a uno de sus partícipes a confesar a la autoridad su participación y a cooperar con la autoridad a cambio de que se le exima de la sanción o se le rebaje sustancialmente la sanción. Es una institución propia que se utiliza en los sistemas jurídicos para desestabilizar acuerdos colectivos ilícitos. En Chile me acuerdo que cuando tramitamos la ley y propusimos incluir este sistema, muchos nos decían en el Congreso, mira, este sistema de la relación compensada, el soplón, es muy inmoral, es muy grave y solo se justifican delitos muy graves como el narcotráfico y el terrorismo. Pero no es porque fuera el narcotráfico o el terrorismo el que se justifica el soplón, es porque esos dos casos, al igual que los carteles, son ilícitos colectivos, en que la única manera de desestabilizarlo es extrayendo desde dentro información con alguien que participa. Por lo tanto, comparten los tres la misma lógica. Obviamente que moralmente puede ser más inaceptable un cartel de narcotráfico y un cartel de una corrupción. Pero la lógica que está detrás del programa de inmunidad y clemencia es lo mismo. Ahora, ¿funciona o no funciona esto? Entiendo que en Ecuador todavía no lo tienen. Hay tres pilares angulares para que esto funcione bien. Primero, tiene que haber una amenaza de sanción severa si no nadie acusa al resto y colabora con la autoridad. En Chile tenemos multas, igual que en Ecuador. Obviamente que la amenaza de sanción más severa siempre es la pena privativa de libertad.
Si alguien sabe que puede irse a la cárcel, van a existir incentivos mayores a que se acerque a la autoridad y acusa al resto de los partícipes de un cartel que hay un cartel. Pero Europa ha demostrado que con multas puede funcionar esto. Caso farmacia, al final se condenó a la farmacia con la multa más alta. No sabemos, todavía es muy pronto para decir si la sanción que tenemos en Chile, que hoy día son $30 millones la multa máxima, es lo suficientemente incentivadora para que alguien denuncie un cartel. Segundo requisito es que el que participa en un cartel tiene que sentir que puede ser descubierto. Puede haber una amenaza muy severa, penas de cárcel, pero si yo sé que nunca me van a descubrir, no voy a tener ningún interés en acudir a la autoridad. Y por eso es tan importante tener la facultad intrusiva de allanar downgrades con autorización judicial y interceptar comunicaciones, especialmente en aquellos carteles en que todo se hace por teléfono. Y tercero, muy importante, es que la ley y los posteriores reglamentos, guías que adopte la autoridad tienen que ser extraordinariamente precisos para que la persona que quiera optar a este beneficio sepa que si acude a la autoridad lo va a obtener. Es decir, tiene que haber un grado de certeza bastante alto. Y aquí surgen dudas. Hay que detallar bien qué va a entender la autoridad por cooperar efectivamente, cuándo un aporte es relevante, cómo determinar el orden de los solicitantes, quién llega primero, cuál es el criterio para rebajar las multas. En Chile hay un elemento que está dañando esta institución. Tenemos un código penal del siglo XIX que estableció un delito que a lo mejor ustedes lo tienen, porque está copiado el código penal español, que se llama la adulteración fraudulenta en la formación de los precios en las mercaderías, que en más de 100 años de historia nunca se aplicó. Surgió el caso Farmacia y el grupo parlamentario presentó querella ante el Ministerio Público por este delito. Entonces tenemos la paradoja hoy día que tenemos un bonito sistema institucional con delación compensada, con programa de inmunidad y clemencia, pero nadie se atreve a denunciar porque nadie, la autoridad de libre competencia, que es la Fiscalía, no puede asegurarle a esa persona que el Ministerio Público Penal lo empiece a perseguir el día de mañana por este delito de formación fraudulenta de precios. Algunos desafíos a la Facultad de Investigación y Persecución que ha importado para la Fiscalía. Hay una nueva forma de investigar, hay que trabajar mucho más con Carabineros y Policía de Investigación. Antes la Fiscalía trabajaba muy autónomamente. Hay todo un gran tema cuando se ocupa la facultad intrusiva sobre la prueba ilícita, es decir, lo que se recolecta en virtud de un allanamiento, o cuando se intercepta una comunicación. Hay que seguir una serie de regulaciones propias del proceso penal que se hacen aplicables en sede administrativa. Pero aquí el gran debate que se está dando es cómo las partes acusadas tratan de que se declare esa prueba ilícita para que no pueda ser condenado. Está el tema secreto profesional. Hay muchos correos entre abogados y clientes que es discutible si pueden utilizarse o no pueden utilizarse. Y la otra piedra angular del sistema de persecución de carteles dice relación con el estándar de convicción. ¿Cuánto le exigimos a los jueces en definitiva para que condenen a alguien de cartel? Un estándar alto, como en materia penal, más allá de toda duda razonable, medio, una alta probabilidad, o el estándar civil, que es del 50 más 1. El caso Farmacia es sintomático porque el tribunal dijo, cuando condenó a la farmacia, que existiendo evidencia, prueba de testigos, correo electrónico, confesión y evidencia económica, toda esa evidencia, que constituía prueba directa en muchas de ellas, formaban la convicción del tribunal más allá de toda duda razonable, que es un estándar mayor, dice el tribunal en su sentencia, al que se exige en esta sede. Es decir, el tribunal por primera vez en ese fallo señala que el estándar de convicción que tiene no es el que tiene el juez penal, es un poco menor. Y yo creo que es natural que sea así, porque en materia penal obviamente que está diseñado para evitar errores tipo 1, es decir, está diseñado para que no se mande a la cárcel a una persona inocente. Pero en materia de libre competencia ese estándar no puede ser el mismo, porque las consecuencias, salvo que estemos ante un sistema que tiene sanciones penales, no son las mismas para los acusados. Entonces, esas son las cuatro piedras angulares en que debería alcanzar un sistema de persecución de cartel. No sé si queda tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? ¿10 minutos? Ahí.
Aquí hay algunos casos que están enumerados de cómo ha ido evolucionando este orden de convicción. Esto es un problema de maduración del sistema. En el año 2004 se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Con anterioridad existían comisiones antimonopolio en Chile. Y aquí yo anoté los casos más famosos de carteles. Ustedes ven que al principio casi todos ellos la prueba era indiciaria o prueba indirecta. Y en casi todos ellos o hubo absolución o hubo condena, pero después absolución por parte de la Corte Suprema. Es decir, esto prueba, hasta el año 2008, en que el caso Plasma hay condena porque hay registro de llamados telefónicos. Pero esto prueba que sin la posibilidad de obtener una prueba directa es difícil obtener una condena en caso de corrupción. Vamos al caso del cártel transfronterizo. Este es un caso que fue bien sintomático. En Chile, la última ley, la que introdujo el programa de delación compensada, el INE, ¿sí?, entró en vigor en octubre del año 2009. Yo en esa época era fiscal económico. Entró, póngase usted, en vigor el 9 de octubre del año 2009. El 9 de octubre del año 2009 estaban tocando la puerta de mi oficina dos abogados de una empresa transnacional para denunciar el cartel. Lamentablemente fue flor de un día, no es que todos los días hayan llegado después de denuncia. De hecho, Gustavo pero esta era una empresa que había llegado a un acuerdo internacional y estaba en la loca carrera en el mundo con sus competidores, autodenunciándose ante las distintas autoridades de libre competencia en aquellos países en que había producido efectos el cartel. Y llegó a Chile el primer día de la aplicación de la ley. ¿Cuál era el mercado? Este era un mercado no es tan sexy como el de la farmacia. Es un mercado de compresores herméticos de baja potencia. Son insumos que se utilizan en los equipos de refrigeración, el insumo clave de los refrigeradores. Los partícipes a nivel mundial son esas 5 empresas que aparecen en la pantalla. Tecumseh fue el que se acercó a la fiscalía. Comenzó el año 2004 con reuniones anuales, generalmente en Alemania, Frankfurt y Nuremberg, y también para el polo Sudamérica era en Sao Paulo. Y el objeto del acuerdo era acordar el alza de precio en porcentaje por región. Tenía Estados Unidos, Europa, Asia, Centroamérica, Sudamérica, África y por categorías de productos. Y cómo se implementó esto, cada empresa comunicaba esto a sus clientes, que eran los fabricantes de refrigeradores, y esto a su vez lo contactaban con sus distribuidores y monitoreaban que esas alzas se fueran implementando. El término de este acuerdo no es muy claro. Algunos dicen que fue en febrero de 2009 cuando tomaron conocimiento de la existencia de una investigación por parte de las autoridades de competencia de Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué en Chile esto era importante si el acuerdo se celebró en Alemania o Brasil? Era importante porque 2 de esas 5 empresas exportaban a Chile, exportan todavía, estos compresores herméticos y satisfacen una demanda de alrededor de 400.000 unidades anuales. Y entre los clientes estaban grandes empresas distribuidoras de refrigeradores. Ahí están los nombres de las empresas. En conjunto, Tecumseh y Whirlpool en Chile exportaban el 98% de los compresores. Y entre el 2004 y el 2008, el precio de los compresores había aumentado más del 80%. El caso fue relativamente sencillo, no sé si tan sencillo. Llegó la autoridad, llegó la empresa y aportó correo electrónico, declaraciones juradas, declaraciones de testigos, etc. Y por lo tanto la evidencia la pudo recolectar la Fiscalía del solicitante. Es decir, se facilita bastante la tarea de la